Bueno, en primer lugar, quería agradecer la invitación a Amnistía Internacional a comparecer ante esta comisión para compartir las preocupaciones que tiene la organización sobre Cañada Real. Amnistía Internacional ha venido trabajando sobre este territorio desde el año 2011 aproximadamente, en el que la organización denunció las vulneraciones de derechos humanos en las que incurrían los desalojos que se produjeron en 2010 y en los años previos. Más de 10 años después, desde la organización, volvemos a trabajar sobre Cañada Real con ocasión del desabastecimiento de luz que se ha producido en los sectores 5 y 6 desde octubre de 2020. Desde entonces, el sector 6 no ha tenido electricidad y el sector 5 solo la tiene unos días a la semana. La población afectada es de unas 4.500 personas y en estos sectores viven, como ustedes bien saben, unos 1.800 niños y niñas. Estas cifras son las recogidas por el Pacto de Cañada Real de 2017 y desde este año no hay una actualización de esos datos oficiales. Por lo tanto, son los datos con los que Amnistía Internacional trabaja. El desabastecimiento del suministro ha generado múltiples impactos en los derechos humanos de las personas que residen en estos sectores afectados. Los impactos en la salud de la población no solo han sido referidos y denunciados por las asociaciones vecinales y otras organizaciones, sino que también han sido documentados por el propio Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid, el Defensor del Pueblo y Naciones Unidas. En concreto, el equipo de intervención en población excluida que visita Cañada Real y que pertenece a la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud ha mostrado su profunda preocupación por las constantes interrupciones del suministro eléctrico y ha subrayado la constancia de varios casos de muerte por complicaciones de comorbilidad por exposición al frío. Quería leer literalmente un fragmento de un documento firmado por este equipo de profesionales en el que se destaca que la falta de suministro eléctrico tiene un impacto sobre la salud a través del aumento de la mortalidad y de la incidencia de numerosas morbilidades tales como enfermedades cardiovasculares, reumatológicas, infecciones respiratorias, crisis de asma, problemas de salud mental o bajo peso al nacer, entre otras. Sigo leyendo literalmente. Somos diariamente testigos de que la ausencia de energía eléctrica da lugar a graves problemas de salud individual y colectiva, especialmente para las personas más vulnerables, personas ancianas, recién nacidas o con enfermedades crónicas. Desde entonces, el equipo de profesionales ha instado a las autoridades en repetidas ocasiones a que se actúe a la mayor brevedad posible para resolver la situación. Por su parte, una sociedad científica, como es la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria, ha subrayado cómo el suministro eléctrico insuficiente pone en grave riesgo cada día la salud de la población y destaca que el no restaurar el suministro eléctrico tiene un alto coste en salud que es evitable e injusto. Por su parte, el Defensor del Pueblo, en sus investigaciones sobre Cañada Real, también ha subrayado que las personas afectadas por enfermedades pulmonares crónicas han empeorado su estado de salud y ha destacado casos de personas electrodependientes privadas de suministro que apenas pueden recargar las baterías de sus equipos sanitarios. Igualmente, como ustedes bien conocen, varios relatores de Naciones Unidas han subrayado que la ausencia de suministro eléctrico ha causado la aparición y empeoramiento de infecciones respiratorias y enfermedades respiratorias crónicas como el asma. También han destacado que la falta de refrigeración ha afectado la calidad de la alimentación de la infancia, con un impacto especial en niños y niñas diabéticos, puesto que necesitan refrigerar la insulina y también iluminación para poder administrársela por la noche. Los relatores de Naciones Unidas también han subrayado que los niños y niñas con discapacidades están sufriendo este impacto de una manera especial y desproporcionada. Por ejemplo, niños y niñas del espectro autista están teniendo dificultades para adaptarse a la falta de luz eléctrica y los niños y niñas que se desplazan en silla de ruedas eléctricas no pueden recargar sus baterías. También me gustaría recordar que la plataforma cívica en apoyo de Cañada Real realizó una encuesta en la que el resultado muestra que el 72% de la población encuestada comparte que su salud se había visto afectada por la falta de suministro de luz. En relación con el derecho a la educación, algunos centros educativos públicos a los que asisten escolares residentes en los sectores afectados han reportado imposibilidad de consultar en casa por los menores, recursos colgados en el aula virtual, dificultad para completar las tareas y enviarlas a este mismo aula virtual e imposibilidad de recargar la batería de las tablets. Todo lo cual afecta al rendimiento académico de los menores y también a su bienestar emocional.
El Defensor del Pueblo también ha alertado sobre el impacto de no disponer de electricidad en la educación de los menores y también alertó del aumento del absentismo escolar, relacionado con burlas a menores por no poder asearse adecuadamente. Hay que resaltar también que esa sobrecarga de cuidados que ha ocasionado esta situación la sufren especialmente las mujeres y también me gustaría destacar que son ellas quienes han abanderado la defensa de los derechos de la población residente en Cañada Real. Amnistía Internacional, después de haber relatado estos impactos que, insisto, son documentados por centros públicos, Servicio Madrileño de Salud, Defensoría del Pueblo, relatores, desde Amnistía Internacional queremos recordar que la electricidad no es simplemente un bien de primera necesidad. El acceso a la electricidad representa un elemento esencial de la configuración del derecho a la vivienda, a la salud y a la educación, entre otros, y permite a las personas disfrutar de su derecho a contar con un nivel adecuado de vida. Así, por ejemplo, la electricidad integra el derecho a una vivienda adecuada. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el derecho a la vivienda no se debe de interpretar en un sentido restrictivo, como el mero derecho a vivir bajo un techo. El derecho a la vivienda adecuada incluye el tener acceso a servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Así, este mismo comité ha destacado que las personas deberían de tener acceso permanente a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, entre otras cuestiones. Por su parte, también otro órgano perteneciente al Consejo de Europa, el Comité Europeo de Derechos Sociales, ha declarado que para que los Estados cumplan con la Carta Europea Social revisada, deben garantizar que las viviendas existentes tengan un nivel adecuado y que incluyan servicios esenciales, como calefacción y electricidad. Este mismo Comité Europeo de Derechos Sociales también recuerda que los Estados deben de garantizar el igual acceso de todas las personas a los factores determinantes de salud, como son la vivienda y condiciones de vida adecuadas. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud ha venido recordando que el suministro eléctrico es un requisito previo para la buena salud y, por su parte, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha considerado que los Estados deben de garantizar el acceso a la electricidad para que los niños y niñas puedan acceder a la educación. En base a esta importancia de la electricidad como condición material para el acceso y disfrute de varios derechos humanos, desde Amnistía Internacional consideramos que la actual falta de acceso al suministro eléctrico constituye una vulneración del derecho a la salud, del derecho a la vivienda y a la educación y que afecta de manera más especial a personas pertenecientes a grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, niños y niñas y personas con discapacidad. Derechos todos ellos que se encuentran recogidos en diversos tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, todos ellos firmados y ratificados por España. En primer lugar, se ha producido una violación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a la educación y a una mejora continuada de las condiciones de vida. También se ha vulnerado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, cuyo artículo 14 exige a los Estados que adopten medidas para que las mujeres gocen de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda y la electricidad, entre otros aspectos, sin ningún tipo de discriminación. También se ha vulnerado la Convención sobre los Derechos del Niño, en la cual se reconoce el derecho de todo menor a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental y social. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad también ha sido vulnerada y en ella se reconoce el deber de asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas a dispositivos de asistencia adecuados para atender las necesidades relacionadas con su discapacidad. Y por último, también consideramos que se vulnera la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, en la que se reconoce el derecho de todas las personas a disfrutar, sin ningún tipo de discriminación, de sus derechos a la vivienda, la salud, la educación, entre otros, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico. En este sentido, también se han pronunciado numerosos mecanismos especiales de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, que, como el relator especial sobre extrema pobreza y derechos humanos, sostuvo que dejar a miles de familias sin electricidad vulnera los tratados internacionales de derechos humanos.
Las obligaciones de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos contenidas en los tratados internacionales son jurídicamente vinculantes. Los tratados internacionales no son una especie de entelequia legal, sino que forman parte del ordenamiento jurídico español y son de obligado cumplimiento y compelen a todas las autoridades a nivel de gobierno local, autonómico y central. Además de vulnerar estos instrumentos jurídicos internacionales, la situación actual consideramos que también ha representado un incumplimiento de instrumentos normativos y políticos adoptados hasta la fecha sobre Cañada Real por las autoridades competentes en la materia. Como ustedes saben, el año 2011 se adopta la Ley de Cañada Real, la Ley 2/2011, que establece el deber de llevar a cabo un acuerdo marco para resolver todas las cuestiones derivadas de la ocupación, desafectación y destino de los terrenos de Cañada Real, dando en todo proceso participación a los afectados. En 2014 se firma el Acuerdo Marco Social sobre la Cañada Real, siendo el objetivo del mismo la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y la regularización de las viviendas. Este pacto también cuenta con el objetivo de evitar las situaciones de exclusión social, mejorar las condiciones de salubridad y habitabilidad de las viviendas y resalta la importancia de la educación para acceder con mayores opciones y posibilidades al mundo laboral. Por último, en 2017 se firma el Pacto Regional sobre Cañada Real. En el mismo, las autoridades se comprometen a iniciar cualquier cambio legislativo de rango legal y competencia autonómica necesario para alcanzar los objetivos plasmados en el pacto. En el marco de los compromisos para dignificar las condiciones de vida de los habitantes de Cañada Real, se incluye como primera medida la rehabilitación del suministro de luz. El pacto, y quiero leer literalmente lo que dice ese fragmento, constituye un compromiso político firme para las autoridades públicas, hasta la consecución de su fin. Asimismo, establece que los objetivos del pacto son regularizar la situación patrimonial y urbanística de los inmuebles y o parcelas mediante un proyecto de renovación urbana basado en los principios de legalidad y también en el derecho a la vivienda y el derecho a la salud y bajo el enfoque de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El pacto también contempla que, en tanto no se produzca la consolidación de los sectores o el realojo de sus residentes, debe proveérseles de los suministros básicos y entre ellos figura expresamente la rehabilitación del suministro de luz. Pues bien, 11 años después de la Ley de 2011 y 5 años después del último pacto regional, las autoridades no han adoptado medidas decididas y orientadas a la rehabilitación y regularización del suministro de luz. Simplemente han tolerado la conexión informal a la red de suministro eléctrico. Hasta la fecha, las solicitudes de regularización del mismo, que se llevan produciendo por las asociaciones vecinales desde los años 90, han sido repetidamente denegadas por las autoridades. Y lejos de producirse esa regularización del suministro de luz, en octubre del 2020 asistimos al desabastecimiento y año y medio después del mismo, las autoridades competentes no han adoptado medidas orientadas a revertir la situación. Esta inacción institucional, en opinión de Amnistía Internacional, representa una vulneración de las obligaciones jurídicamente vinculantes en materia de derechos humanos a todos los niveles, local, autonómico y de gobierno central. Por todo ello, Amnistía Internacional comparte las recomendaciones efectuadas por Naciones Unidas, que ha instado al urgente restablecimiento de la luz, y también comparte las recomendaciones efectuadas por el Defensor del Pueblo, orientadas en este mismo sentido. Por todo ello, Amnistía desea recomendar a los diputados y diputadas que se encuentran en esta comisión que insten a las autoridades competentes a reiniciar el suministro eléctrico a la mayor brevedad posible, que insten a las autoridades competentes a adoptar medidas que regularicen el suministro de luz y que aseguren que las autoridades garantizan una participación real y efectiva de las personas residentes en el proceso de toma de decisiones orientadas a la mejora de las condiciones de vida de las personas que residen en Cañada Real. Y con esto terminaría la primera parte de la comparecencia.